Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Dark Existence. Este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos enfocado principalmente en la plataforma Xbox. En este primer contacto quiero decirte quién soy, cuáles son los motivos que me llevaron a abrir este canal, cuáles fueron mis inicios en el mundo de los videojuegos, cuáles son las consolas que he usado y cuáles son las que uso actualmente, así como contarte el motivo de mi inclinación hacia la plataforma Xbox. Al final trataré de hacer un resumen de cuáles son mis franquicias de videojuegos favoritas y mis tipos de juegos preferidos. Si todo este contenido te parece interesante, te invito a que te suscribas a mi canal y me apoyes en esta iniciativa. Mi nombre es Gustavo, soy venezolano, pero vivo actualmente en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. Soy médico de profesión con más de 20 años de graduado y especialista en anatomía patológica, pero no ejerzo mi profesión aquí en los Estados Unidos. Pero sí lo hago remotamente en mi país. Los videojuegos siempre me han acompañado en mi vida, al comienzo como un hobby ocasional, pero en los últimos tiempos ya más como una verdadera pasión. Para ser sinceros, nunca he sido muy seguidor de plataformas de streaming tipo YouTube o Twitch, bien por falta de tiempo o bien por ignorancia. Sin embargo, al venirme a vivir aquí a Estados Unidos y contar con mucho más tiempo libre del que tenía en mi país, me introduje en este mundo y ya no hay vuelta atrás, así como tan sencillo como eso. Comencé a seguir numerosos youtubers de habla inglesa y sobre todo de habla hispana, y fueron estos quienes me sirvieron como fuente de inspiración para esta iniciativa. Honestamente, no sé si esta iniciativa va a funcionar, pero sin embargo, quiero decirte que tengo las ganas, tengo el tiempo y sobre todo la determinación para llevar a esta iniciativa a buen puerto. Mis inicios en el mundo de los videojuegos se remontan a la época del Atari 2600. Éramos unos niños en mi casa cuando mis padres nos las regalaron. Y bueno, fueron muchísimas horas de ocio en ese entonces. Sin embargo, yo crecí en un hogar muy férreo donde mis padres tenían la creencia de que las consolas de videojuegos dañaban a los televisores de la época. Y no tuve más consolas de videojuegos hasta la Nintendo Famicom o Nintendo Asiática, como era conocida en mi país. Eso fue durante mis años de adolescencia y bueno, no puedo ni describir cuántas horas pasé yo jugando en esa consolita al Super Mario 3, por ejemplo, que fue el juego que más me vició a mí durante mi juventud y mi adolescencia. De ahí en adelante, mi recorrido por los videojuegos antes de la aparición de la primera Xbox fue Super Nintendo, PlayStation 1, Sega Dreamcast y PlayStation 2. En el año 2002 tuve mi primera consola de Xbox. Fue la Xbox original. En ese entonces recuerdo que me encontraba trabajando fuera de mi ciudad y me introduje en el mundo Xbox a través de la revista Xbox Magazine Oficial, que llegaba a mi país con meses de retraso. Era la edición española. Yo diría que unos 4 o 6 meses después de su salida oficial llegaba esa revista a mi país. Luego de la Xbox original he tenido todas las consolas de Microsoft el día 1 de su lanzamiento, comenzando por la Xbox 360 clásica, que con todos los problemas que tuvo luego de un año de su salida, con el problema de las luces rojas, de la cual yo fui víctima en más de una ocasión, debo decir que por lo menos 2 consolas que yo recuerde se me vieron afectadas por este terrible mal que tuvieron estas consolas, y además que me tocó lidiar con los problemas de vivir en un país donde el servicio oficial de Microsoft no existe y por ende de Xbox. Por lo tanto, esas consolas había que mandarlas a reparar localmente a través de técnicos que se dedicaban a ello. Y fue muy gracioso porque recuerdo que una de esas consolas me la dejaron con un agujero en la carcasa y con un ventilador con luces de neón que refrescaban la consola mientras estaba prendida. Eso era una locura lo que ocurría en ese entonces, pero bueno, por eso también me tocó pasar. Luego tuve la Xbox 360 versión Elite, que era una Xbox 360 de color negro, con un disco duro 120 GB. En ese entonces era un espacio que uno decía, ¿para qué tanto espacio si no existía ni siquiera el formato digital o por lo menos no estaba tan desarrollado como lo está actualmente? Y los juegos no se instalaban. Tú corrías el juego de 360 directamente desde el disco físico. Entonces tenían 120 GB ahí de espacio que tú decías, bueno, ¿para qué voy a usar yo tanto espacio? Luego tuve la Xbox 360 Slim, que era de color negro, y después tuve la Xbox 360 Slim versión Gears of War, que era una pasada de consola, era una belleza. Y bueno, de hecho es la que actualmente conservo, aunque me tocó dejarla en mi país. Mi camino con Xbox One se inició con la primera que salió, la que traía Kinect y que vino con mucha polémica alrededor de su lanzamiento, que si los juegos no podían compartirse, que si te la vendieron a juro con Kinect por $100 más cara que la PlayStation 4 en su momento. Pero bueno, aún así la adquirí día 1.
Posteriormente adquirí la Xbox One versión Gears of War, que también era una belleza, venía con arañazos en la carcasa y de verdad que era un espectáculo de consola. Y luego tuve la todopoderosa Xbox One X, que en medio de un panorama en el cual, en cuanto a potencia, la Xbox era dominada por la PlayStation 4 y la PlayStation 4 Pro, vino la Xbox One X a acabar con toda la polémica y a dominar el mercado en cuanto a potencia en videoconsolas. Y luego de un negocio ruinoso con Amazon, me tocó salir de ella cuando adquirí la Xbox Series X, que es mi actual consola de videojuegos de Microsoft. Debo decir también que soy poseedor de una Nintendo Switch OLED y de una PlayStation 4, ya que durante las últimas 2 generaciones también he poseído las consolas de PlayStation simultáneamente con las de Xbox. Es decir, tuve la PlayStation 3 a la par de la Xbox One, perdón, de la Xbox 360, y tuve la PlayStation 4 a la par de la Xbox One. Lo que verdaderamente te engancha de Xbox es su ecosistema. No puedo decir ni siquiera que haya sido un juego o una franquicia en específica, sobre todo en sus momentos iniciales, sino cosas como el Xbox Live, que en su momento marcaron una revolución total en el mundo de los videojuegos. Podías jugar con tus amigos en línea, franquicias como Halo, como Gears of War, o juegos de plataformas, juegos multiplataformas como Call of Duty, o en mi caso, jugué muchísimo con amigos el Rainbow Six Vegas. Sin embargo, lo que estamos viviendo actualmente en el ecosistema Xbox se encuentra a otro nivel. Servicios como el Xbox Game Pass, que te permiten disfrutar de un catálogo de más de 100 juegos, o bueno, que ellos dicen que son más de 100 juegos porque en realidad son más de 400 o de 500, no sé. Son un montón, la verdad. Y puedes jugar a ellos tanto en tu consola, como en tu teléfono móvil, como en tu PC, como en tu tablet, vía streaming, o sea, vía la nube. Es algo que sencillamente no tiene desperdicio. Y el hecho de que puedas disfrutar de los juegos del catálogo, o sea, del catálogo de juegos de Xbox Game Studios el día 1 de su lanzamiento, es algo que sencillamente ninguna compañía puede igualar en los actuales momentos. Otra parte fundamental del ecosistema Xbox es lo conocido como Smart Delivery. Esto no es más que la posibilidad que tienes de jugar cualquier título de Xbox One o de Xbox 360 en la mejor versión posible según el hardware que poseas en ese momento. Es decir, juegos de Xbox One van a correr en Xbox Series X en la mejor versión, y si está optimizado para correr en ellos, pues esa es la versión en la que la vas a poder jugar en Xbox Series X sin cargos adicionales, sin pagos adicionales, y siempre desde tu consola. Hay que hacer también una mención muy especial a la retrocompatibilidad de Xbox entre todas sus generaciones. Es decir, tú puedes jugar en Xbox Series X todos los juegos de Xbox One y gran parte del catálogo de la Xbox original y de la Xbox 360, que si bien no abarca todo el catálogo que sale en su momento, sí que tiene una vasta cantidad de juegos con la cual puedes entretenerte jugando en las consolas de nueva generación. También hay que hacer mención muy especial a lo que se conoce como FPS Boost, que no es más que la posibilidad de jugar en Xbox Series X juegos de antigua generación con un aumento en la cantidad de frames por segundo que llevan los juegos de 30 FPS que corrían en la versión original a los 60 e incluso hasta los 120 FPS que se pueden disfrutar en Xbox Series X y hasta en Xbox Series S. Mi tipo de juegos preferidos son los shooters y juegos de acción en tercera persona. Y dadas mis preferencias a la hora de comprar ediciones especiales de consolas, me imagino que era algo previsible de imaginar. Ya no puedo ni imaginarme cuántas horas le invertí yo al multiplayer de Gears of War, en especial la trilogía original, Gears of War 1, 2 y 3, en Xbox 360, ya que eran horas de vicio al lado de compañeros y amigos en mi país natal. Y bueno, a través de Xbox Live, esas eran partidas donde amanecíamos jugando. Se me han dado también muy bien las sagas deportivas, especialmente FIFA, la cual he ido abandonando progresivamente, y al mismo tiempo los juegos de conducción también se me dan muy bien. He sido muy fanático de la saga Forza, los he jugado todos, los he terminado casi todos. Me gusta mucho la saga Forza Horizon, pero aunque debo admitir que al comienzo no me enganchó mucho, pero las dos últimas entregas, es decir, Forza Horizon 4 y Forza Horizon 5, me han parecido una absoluta locura. A pesar de que la saga Gears of War fue durante muchísimos años mi franquicia favorita, especial en la época de la Xbox 360 y su trilogía original, es decir, Gears of War 1, 2 y 3, también debo decir que he disfrutado de shooters en primera persona como Halo o incluso Call of Duty. No voy a venir a decir aquí que nunca he tocado un Call of Duty porque sería mentir, ya que todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, así que no voy a ser yo la excepción. Sin embargo, durante los últimos años, en especial desde Xbox One, he sido más
fanático de los juegos en tercera persona, pero con un componente alto de looteo, como por ejemplo The Division 1 y The Division 2, que durante los últimos 5 años han sido los juegos que más, o han sido los juegos a los que más horas le he invertido, y así lo demuestran mis estadísticas en el museo de Xbox. Durante el 2021, el juego al que más horas le dediqué fue casualmente al Outriders, y digo casualmente porque es un juego desarrollado por la gente de People Can Fly, que fueron los desarrolladores de el Gears of War Judgment. También debo decir que durante los años también he disfrutado mucho de franquicias de Sony, ya que las consolas PlayStation me han acompañado durante gran parte de mi vida. Sagas como Uncharted, como God of War, como The Last of Us, como Horizon Zero Dawn son juegos que he jugado y que me han gustado muchísimo, ya que ese tipo de juegos son precisamente el tipo de juegos que a mí me gustan, juegos en tercera persona, y los he disfrutado muchísimo. Debo acotar que durante el último año no he jugado ni he adquirido juegos de PlayStation 4, ya que estoy esperando poder hacerme con una PlayStation 5, lo cual me ha sido imposible en los momentos actuales. Me ha sido muy difícil de conseguir aquí en Estados Unidos, y mi idea o mi intención es jugar estos juegos en la mejor versión posible, que sería jugarlos en PlayStation 5 a una tasa de frames de 60 como mínimo, y si es posible a 4K mejor todavía. Bueno, creo que ya en este video he abarcado todo lo que es mi pasado y mi presente como videojugador. He de decirte que este canal va a ir un poco de traerte análisis, comparativas, gameplays e incluso tutoriales, de ser el caso, de videojuegos enfocados en la plataforma Xbox. Una vez conseguido un número aceptable de suscriptores, comenzaré con lo que son transmisiones en vivo, donde podremos charlar de cualquier tema relacionado con el mundo de los videojuegos. Así que entonces me despido por este video y nos vemos en el próximo. Un abrazo.